por u, ¿de dónde? De la derivada de u sobre u va a ser igual a menos p diferencial de x, con lo cual, integrando, con respecto a x, me va a quedar que la integral del diferencial de u sobre u es igual a la integral de menos p diferencial de x. La integral del diferencial de u sobre u es el logaritmo de u. Y como el logaritmo del número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener dicho número, podemos escribir que u va a ser igual a elevado a la menos p diferencial de x. Más la constante c de integración, pero consideramos que la constante c de integración es cero, es nula. Nula. Bueno, ya tenemos una expresión sobre u. Ahora tenemos que hallar la expresión sobre b. Entonces partimos, en esta expresión, si hallamos qué forma tiene que tener u, dijimos para que todo este corchete sea igual a 0. Si esto es 0, me quedaría que u por b' igual a q de x. En esta expresión que la vamos a llamar 3. En 3 tenemos que u por b' tiene que ser igual a q de x, pero u vale la integral e elevado a la menos la integral de p diferencial de x por b, la derivada de b con respecto a x, igual a q de x, de donde diferencial de b va a ser igual a 1 sobre e elevado a la integral de menos p diferencial de x por q de x, y esto con este exponente que es negativo, es 1 sobre e a la p diferencial de x, a la integral de p diferencial de x, con lo cual me quedaría e elevado a la integral de p diferencial de x por q de x diferencial de x. Y ahora sí, integrando, nos quedaría que b va a ser igual a la integral de elevado a la integral de p diferencial de x por q de x diferencial de x más la constante c de integración. Y como i era igual a u por b, tenemos que u va a ser igual a e elevado a la menos la integral de p diferencial de x por b, que es la integral de e elevado a la integral de p diferencial de x, q de x diferencial de x más c. Multiplicando, obtenemos que i va a ser igual a la constante c, integración, por e elevado a la menos la integral de p diferencial de x más e elevado a la menos la integral de p diferencial de x por la integral de elevado a la integral de p diferencial de x, q de x diferencial de x. Y esta es la expresión que se llama la solución general de la ecuación lineal de primer orden. De la ecuación lineal de primer orden que habíamos llamado 1, que está acá. Bueno, esto nos sirve para una ecuación diferencial de primer orden, pero ahora vamos a tratar de encontrarle un método que nos permita para ver cómo sería la solución general a la ecuación diferencial de segundo orden y después generalizar para hallar la solución de una ecuación diferencial de orden n. Con lo cual, vamos a hacer
vamos a introducir un concepto que es el concepto del operador diferencial. Vamos a expresar ahora una ecuación diferencial de primer orden, pero ahora con un coeficiente constante. Es decir, en lugar de tener una función p, que por eso acá está expresado como p de x, es directamente una constante. Con lo cual la ecuación diferencial me va a quedar y', que es lo mismo que la derivada de y con respecto a x, ponemos acá para respecto a x, más una constante a por i igual a u de x. Y expresamos o introducimos un operador de mayúscula que va a ser igual a la derivada con respecto a x. Entonces, d por i se tiene que interpretar como la derivada de i con respecto a x. El operador de al cuadrado, que sería la derivada segunda con respecto a x dos veces, entonces d cuadrado por i va a ser igual a la derivada segunda de i con respecto a x dos veces. Y así podríamos seguir con otros exponentes. Si reemplazamos en la ecuación diferencial, que la vamos a llamar 4, en esta expresión 4, esta notación me va a quedar d por i más a por i igual a q de x, y ahí, esto sacando factor común i, me va a quedar que d más a por i igual a q de x. De donde i va a ser igual a 1 sobre d más a por q de x. Muy bien, y esta expresión la vamos a llamar 5. Entonces, en esta ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes, dijimos que A es justamente una constante. Bueno, vamos a tratar de ver qué ventaja nos proporciona esta notación que introducimos ahora, que se llama el operador diferencial lineal de primer orden. D más A va a ser el operador lineal de primer orden, ya que al multiplicar D por I, lo que tenemos que interpretar es que estamos no multiplicando nada más una letra D mayúscula por I, sino ejerciendo algo sobre la función I. En este caso lo que estamos haciendo es hacer el diferencial de I sobre diferencial de X, es decir, la derivada de I con respecto a X. Estamos haciendo una acción. Esa es la interpretación que le damos, no es solamente multiplicar D por I. ¿Y qué ventaja vamos a tener con esta manera? Bueno, que nos va a facilitar el cálculo y vamos a poder encontrar un método para resolver las ecuaciones diferenciales lineales de diferentes órdenes. Ahora vamos a tratar de encontrar esta aplicación para encontrar la solución de una de segundo orden y después la generalización para una ecuación diferencial de orden n. Entonces, porque D más A, por ejemplo, aplicado a la I, es D por I más A por I, y esto lo interpretamos como la derivada de I con respecto a X, bueno, en este caso más A por I. ¿Se trabó? No, no sé. ¿Se quedó congelada la imagen? Comparar ahora con la solución 5, la expresión comparamos, para ver qué interpretación le damos entonces a 5 con la solución general que habíamos encontrado para la ecuación diferencial de primer orden, que era esta expresión, que no le pusimos nombre, pero le vamos a tener que poner ahora, le vamos a tener que poner 6. Esta era la solución que nosotros encontramos
para la ecuación diferencial lineal de primer orden. En este caso, la constante A era un polinomio. La solución de la ecuación sería, utilizando esta fórmula, y va a ser igual a C por E elevado a la menos la integral de A diferencial de X. Si comparamos nuestra ecuación diferencial con la ecuación diferencial de la cual partimos, para poder aplicar la solución general, vamos a decir que A es igual a P de X, bueno, y Q de X que es la fuente, que la función que está alimentando, que está excitando al sistema. Entonces lo que tendríamos que decir acá es que A igual a una constante, y como es una constante, A en este caso es el polinomio P de X. Entonces va a ser igual a menos P de X diferencial de X, como P de X A, por eso pongo A acá, más E elevado a la menos P de X diferencial de X, en este caso va a ser A diferencial de X, acá, por la integral de E elevado a la P diferencial de X, pero PA, o sea que me queda la integral de A diferencial de X, por Q de X, que es la excitación diferencial de X. Bueno, acá como es una integral de una constante por el diferencial de X, va a ser menos la constante por la integral del diferencial de X, que es X. Más, acá lo mismo, la constante por la integral del diferencial de X, que me queda menos A por X. Por la integral de E elevado a la integral de una constante, es la constante por la integral del diferencial de X, que es X, por Q de X diferencial de X. O sea que la solución, utilizando la formulita de la solución general de la ecuación lineal de primer orden con el coeficiente constante, tomaría esta forma, utilizando esta expresión 6. Bueno, esto le vamos a llamar 7. Y ahora comparamos esta solución general, esta sería la solución general, con la expresión 5, a ver qué interpretación le podemos dar. Bueno, observando la solución general, vemos que tenemos una parte que la voy a llamar A y esta otra parte que la voy a llamar B. La solución general estaría formada por esta parte más esta parte. Puedo decir, como una interpretación, que la parte o la solución general toma la forma de B si la constante C es 0, por ejemplo. Porque si C es igual a 0, me quedaría que I va a ser igual directamente a esta parte. E a la menos A por X por la integral de E a la A por X por U de X diferencial de X. ¿Qué puede pasar? Y por el contrario, si Q es igual a 0, el sistema no está excitado con esta alimentación y me quedaría que I' más A por I igual a 0. Cuando en el segundo miembro estamos igualados a 0, decimos que tenemos la ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque está igualada a 0 al segundo miembro, no a una función que es la que está alimentando el sistema o excitando al sistema. Entonces, si Q de X es igual a 0, me quedaría la solución general igual a C por E elevado a la menos A por X. ¿Se entendió entonces que esta sería lo que llamamos la parte B y esto es lo que llamamos la parte A? Entonces, la solución de la ecuación homogénea toma esta forma y efectivamente, si hago que esta sea una ecuación homogénea, me va a quedar I' más A por I igual a 0. Lo hago acá. Igual a 0. Aplicando el operador me va a quedar D por I más A por I igual a 0, de donde D más A, sacando factor por I igual a 0, y acá tiene que pasar o que I es igual a 0 o que D más A es igual a 0. Con lo cual,
reemplazo la solución I igual a C por E elevado a la menos A por X en A, perdón, ¿cómo le llamé la solución acá? En esta no le puse ni un nombre, le vamos a poner en asterisco, y tengo, si I igual a C por E elevado a la menos A por X, la derivada primera, I', que es la otra que tengo que reemplazar, va a ser C por E elevado a la menos A por X por menos A. Reemplazamos en la ecuación y me queda. I' es menos A por C por E elevado a la menos A por X, más A por I, pero I es C por E elevado a menos A por X. Estoy reemplazando acá. Y esto tiene que ser igual a C. Saco factor común y me queda menos A más A, factor común de C por E elevado a la menos A por X igual a C. Y efectivamente menos A más A es igual a 0, 0 es igual a C. O sea que satisface la ecuación. Entonces, I elevado a la C por E a la menos A por X es una solución de la ecuación homogénea. Y eso lo vamos a tener como dato. La ecuación homogénea es la ecuación diferencial igualada a C. Y por otro lado, si la constante C igual a 0 en la solución general toma esta forma de estas integrales. Entonces, a la parte de la solución general que llamé con A, la vamos a llamar función complementaria. Función complementaria. Era igual a C por E elevado a la menos A por X, se la llama función complementaria. Y a la parte de la solución general que llamé B, que sería E a la menos A por X sobre E elevado a la A por X por U de X diferencial de X, la llamamos integral particular. Entonces la solución general va a estar dada por la función complementaria más la integral particular. Bueno, y ahora sí, le damos la interpretación comparando 5, que lo tenemos acá, lo que había llamado 5, 1 sobre D más A por Q de X, con la expresión que me queda de la solución general, si consideramos que la constante C, que es una constante arbitraria cualquiera, toma valor de 0, en particular puede ser 0. Entonces, comparando 5 con la solución, no es solución, sino con la integral particular, perdón, porque después solución particular tiene una definición exacta con la integral particular. Me queda que 1 sobre D más A, aplicado a la Q de X, va a ser igual a E elevado a la menos A por X por la integral de E a la A por X por Q de X diferencial. Y de ahí saco la siguiente interpretación. Acá tengo la Q de X, acá tengo la Q de X. Entonces, 1 sobre D más A se puede interpretar como E a la menos A por X por la integral de E elevado a la A por X diferencial de E. Y a este lo vamos a llamar el operador integral. Porque cuando está aplicado a una función Q de X, equivale a integrar la función con respecto a este operador. ¿Sí? Esto, aplicado a una función Q de X, equivale a resolver E elevado a la menos A por X por la integral de E a la A por X por la Q de X diferencial. También efectúa una acción sobre la función a la cual está aplicada. Y la acción en este caso, así como hoy D multiplicado por I, D por I significaba que es la derivada de I con respecto a X, y si tengo
d cuadrado multiplicado por i equivale a la derivada segunda de i con respecto a x 2 veces, y así sucesivamente, podríamos seguir con d al cubo, con d a la n. Bueno, ahora sí tenemos 1 sobre d más a aplicado a la función cualquiera, en este caso la q de x, equivale a aplicar L a menos a por x por la integral de elevado a la a por x, q de x diferencial de x. Y acá la interpretación que les damos es, si escribimos esta forma como 1 sobre d más a, como 1 sobre d menos a. Si esto fuera un monomio, en este caso la raíz es negativa, es menos a, por lo cual me queda más acá. Entonces sería la exponencial con la raíz y dentro de la integral la exponencial con el signo cambiado, porque si es negativa acá aparece positivo. Así lo tiene que interpretar. Y ahora decimos entonces que el operador D lo que nos permite ahora es, aparte de indicar una acción sobre la función a la cual está aplicada, la acción era la derivada, o 1 sobre d más a equivale a esta integral, con estas exponenciales, el operador D, así como nos queda expresado en D, tiene la particularidad de que acepta o cumple con todas las reglas de los polinomios, en este caso de un polinomio en D. Cumple con las reglas de los polinomios. Se puede factorear, en todos los casos de factoreo. Cumple con la propiedad conmutativa, cumple con la propiedad distributiva, cumple con la propiedad asociativa, cumple con la ley de los exponentes. Si la multiplicación de d cuadrado por d, se suman los exponentes, o sea, cumple con todas esas leyes y propiedades, con lo cual nos va a facilitar la utilización de esta notación que estamos aplicando ahora para la resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, tenemos dos cuestiones. Ahora vamos a ver cómo esto, el operador D y el operador integral 1 sobre D más A, cómo esto nos va a permitir encontrar la solución de la ecuación diferencial ahora de segundo orden, para después llegar a la generalización. Entonces ahora ponemos ecuación diferencial de segundo orden con coeficiente constantes ahora. Lineal me faltó acá, lineal de segundo orden con coeficientes constantes. También ordinaria, ordinaria, acuérdense que es porque la función i incógnita depende de una sola variable. Bueno, entonces vamos a partir de la ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficiente constante, y va a ser i segunda más a por i prima más d por i igual a una f de x en este caso. La llamamos de esta manera. Y le vamos a poner acá como número 8. Muy bien. Entonces, como vimos que la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden estaba dada por dos partes, una era la parte A y otra era la parte B, una era la solución, la parte A era la solución, de la ecuación homogénea. Acuérdense que la ecuación homogénea era igualada a 0 al segundo miembro si q de x igual a 0. En este caso va a ser si f de x igual a 0. Y la otra parte B era la solución de la ecuación no homogénea, que sí, en caso particular, C vale 0. Entonces, en este caso, hallamos la solución de la ecuación homogénea. De la ecuación homogénea. La ecuación homogénea sería i segunda más a por i prima más b por i igualada a 0 ahora. ¿Y qué forma va a tener? Y bueno, la solución va a ser una constante c por e elevado, y voy a decir a la lambda por x.
Si esto es solución, que tiene la misma forma que la solución de la homogénea, reemplazada la derivada primera y la derivada segunda en la ecuación diferencial homogénea la tiene que satisfacer, es decir, tiene que dar cero. Entonces, I' va a ser lambda por C por E elevado a la lambda por X, e I segunda va a ser lambda al cuadrado por C por E elevado a la lambda por X. Reemplazamos en la ecuación diferencial homogénea, que sería 9 acá. Y esto va a ser 10. Reemplazamos 10 en 9. Y nos queda lambda al cuadrado por C por E elevado a la lambda por X, más lambda por C por E elevado a la lambda por X, por A, que era el coeficiente de la ecuación. Más B por I, pero I era C por E elevado a la lambda por X. Y esto tiene que ser igual a 0. Saco factor común, C por E elevado a la lambda por X, me queda lambda al cuadrado más A por lambda más B, factor común de C por E elevado a la lambda por X. Todo esto es I, acuérdense, y esto tiene que ser igual a 0. Esto no puede ser igual a 0, por lo tanto, porque si no tendría I igual a 0, que sería la solución trivial de la ecuación, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser lambda al cuadrado más A por lambda más B igual a 0. Con lo cual, ¿qué pasa acá? Esto me queda una ecuación de segundo grado, en lambda en este caso, ecuación de segundo grado, tiene dos raíces. Entonces, si lambda 1 y lambda 2, que son las raíces de esta ecuación de segundo grado, que se llama ecuación característica. Si lambda es raíz de la ecuación característica que me quedó, significa que I elevado a la C por E elevado a la lambda 1 por X, voy a poner así lambda 1 por X, e I igual a C elevado a la E a la lambda 2 por X, son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, que llamé con 9. Y también la suma de las dos. Con lo cual, eso lo voy a expresar así como C1 por E elevado a la lambda 1 por X más C2 por E elevado a la lambda 2 por X es solución de la ecuación 9, es decir, la ecuación diferencial homogénea, donde C1 y C2 son constantes. Bueno, ya tengo una solución a que la solución de la ecuación homogénea, que era la ecuación homogénea, era la ecuación diferencial igualado el segundo miembro a 0. Esta, la ecuación 9. La solución de la ecuación homogénea encontramos que tiene esta forma. Es una constante C1 por E elevado a la lambda 1 más una constante C2 por E elevado a la lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 son las raíces de la ecuación de segundo grado que me queda, que se llama ecuación característica. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, la ecuación que aparece en lambda en este caso es de segundo grado. Así como hoy en la ecuación diferencial de primer orden me aparecía nada más que un polinomio, un monomio D más A tiene una sola raíz, que la raíz era menos A. Nada más que acá en este caso utilizamos la letra D, que tiene un significado simbólico que era la operación de diferenciación con respecto en la función I.
Bueno, acá antes de pasar ahora a la ecuación, a la solución de la ecuación no homogénea, que sería igual al segundo miembro a la Q de X, vamos a analizar los tres casos que pueden aparecer, así como vimos en la solución con Laplace. ¿Por qué? Porque las raíces, si las raíces son distintas, la solución tiene esta forma. Pero ahora tenemos que ver qué pasa cuando las raíces son iguales. Ahí toma otra forma la solución, y esa es la que tenemos que hallar. Ahora, ¿por qué yo dije tres casos? Porque si las raíces son conjugadas, son distintas las raíces, porque una es un complejo y el otro es su conjugado. Pero, en particular, la expresión toma una forma que ahora la vamos a ver cómo es. Pero lo que tenemos que tener en claro entonces es que la solución de la ecuación homogénea tiene esta forma si las raíces, en este caso son dos raíces nada más, son distintas. Ahora, así, aunque sean complejas, acuérdense que se aparece una, aparece su conjugada, si fueran complejas, lambda 1 y lambda 2, ¿qué puede pasar? La forma que toma, a pesar de que se plantea así la solución, también es diferente. Porque aparecen los cosenos y los senos que vamos a poder formar acá. Entonces, si las raíces, caso 1, raíces reales y distintas, la solución, la función complementaria es C1 por E elevado a la lambda 1 por X más C2 por E elevado a la lambda 2 por X. Caso 2, raíces complejas, también distintas, le voy a poner así aunque distintas, complejas, conjugadas. La solución sigue siendo, dijimos, C1 por E elevado a la lambda 1 por X más C2 por E elevado, que está uniendo los compañeros, por E elevado a la lambda 2 por X. Pero para ver qué forma tengo, voy a tener que expresar lambda 1 y lambda 2. Y lambda, aplicamos resolvente a esta ecuación y va a ser menos A más menos la raíz cuadrada de A al cuadrado menos 4 por 1 por B. Todo sobre 2 por 1. Y esto me quedaría menos A sobre 2 más menos la raíz cuadrada a un medio de A al cuadrado menos 4 por B. Y esto lo vamos a escribir como menos P más menos Q en forma general. Si las raíces son reales y distintas, quiere decir que A cuadrado es mayor que 4B, para que esta diferencia sea positiva, ¿no es cierto? Ahora, estamos viendo raíces complejas conjugadas, con lo cual quiere decir que A al cuadrado es menor que 4B. Es decir, que A al cuadrado es menor que 4B. Entonces, esta diferencia, entonces A al cuadrado menos 4B es menor que 0. Con lo cual, ahí aparece el radicando negativo, con lo cual aparecería la unidad imaginaria. La raíz cuadrada de menos 1 es J, justamente. Entonces, lambda 1 va a tener menos P más J por Q, y lambda 2 menos P menos J por Q. También son distintas las raíces, pero son complejas conjugadas, entonces vamos a reemplazar lambda 1 y lambda 2 por esta forma que tendrían las raíces y vamos a ver qué expresión toma. Entonces, la I, que era la función complementaria, va a ser C1 por E elevado a la menos P más J por Q por X más C2 por E elevado a la menos P menos J por Q por X. Y esto va a ser C1 por E elevado a la menos P por X por E elevado a la J Q por X más C2 por E elevado a la menos P por X por E elevado a la menos J Q por X. Y ahora voy a sacar factor común
E a la menos P, y fíjense, acá tengo la expresión de Euler y acá tengo la expresión de Euler. Ustedes ya saben que eso es igual a coseno de QX más J seno de QX o menos J seno de QX. Utilizamos la expresión de Euler. Entonces me va a quedar I igual a, y saco factor común, dijimos E a la menos P por X, que multiplica a C1 por coseno de QX más J seno de QX, más C2 que multiplica a coseno de QX menos J seno de QX. Muy bien, y ahora tengo que multiplicar y voy a sacar factor común coseno de QX y seno de QX, con lo cual me va a quedar igual a E a la menos PX por C1 más C2 que multiplica al coseno de QX más J C1 menos C2 que multiplica al seno de QX. Y llamo a C1 más C2 una constante A y a J C1 menos C2 otra constante B, porque es la diferencia entre dos constantes multiplicado por J y acá la suma. Por lo tanto, la función complementaria va a tener esta forma, E elevado a la menos P por X por A coseno de QX más B seno de QX. ¿Está? Entonces la solución de la ecuación homogénea de segundo orden, si las raíces son complejas conjugadas, toma esta forma. Pero siempre partimos de esto, que si las raíces son distintas, y aunque sean complejas, son distintas porque una es el conjugado de la otra, siempre partimos de que la solución tiene esta forma. Y si las raíces son reales, también distintas, aunque sean reales, está dado solamente por el determinante. Si el determinante es mayor que 0, esto es positivo, con lo cual tengo la diferencia y la suma de dos valores reales, me da otro número real. Entonces, si son distintas, tienen esta forma, aunque sean complejas conjugadas. Ahora bien, si son complejas conjugadas, se plantea así la solución, pero siempre se puede armar un coseno o un seno, porque aparecen en los argumentos de las exponenciales, aparece la unidad imaginaria, con lo cual, aplicando la expresión de Euler, puedo llegar a armar un coseno o un seno. Eso por un lado. Entonces ahora continuamos cómo sería la solución de la homogénea, pero ahora sí las raíces no son distintas, son iguales. En este caso sería el caso 3, que voy a poner cuando las raíces no, son iguales. En este caso va a ser reales e iguales por la forma en que está dado el discriminante. ¿Cuándo las raíces son iguales? Bueno, cuando A al cuadrado es igual a 4B, porque entonces cuando hago esta diferencia esto me queda 0, con lo cual la raíz va a ser menos A sobre 2. Esto va a pasar cuando A al cuadrado sea igual a 4B, con lo cual lo que llame Q es igual a 0. Y la raíz lambda me queda igual a menos A sobre 2. Y esto va a ser igual a lambda 1, que va a ser igual a lambda 2. Muy bien. Entonces partimos, volvemos habíamos llamado a la ecuación homogénea de segundo orden, la habíamos llamado 9. Volvemos a 9. Y vamos a expresar a 9 en función de sus utilizando el operador D, me va a quedar de segunda más A, perdón, de segunda más A por D más B por I,
todo multiplicado por i, igual a 0, con lo cual me quedaría d segunda más a por d más b por i igual a 0. Y este polinomio, expresado en sus raíces, va a ser d menos lambda por d menos lambda por i igual a 0. Dijimos entonces que la raíz, como lambda 1 era igual a lambda 2, que en este caso son una raíz doble, la voy a llamar lambda directamente. Y este polinomio que me quedó expresado en d en función de sus raíces, como se puede factorear, lo voy a escribir como d menos lambda por d menos lambda. Y voy a llamar a d menos lambda por i igual a d, una función. Acuérdense que si yo expreso factoreado el polinomio d en función de sus raíces, sería d menos lambda 1 por d menos lambda 2, en caso que las raíces sean distintas. Si son dobles, me quedaría esta manera. Bueno, esto es igual a b, pero esto es reemplazando acá en esta expresión todo esto por b, me va a quedar d menos lambda por todo esto que llame b igual a c. ¿Y esto qué me está indicando? Una ecuación diferencial. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Es una ecuación diferencial de primer orden homogénea, porque está igualado a 0. La solución era b, porque en este caso es b la función, b igual a una constante c, que por conveniencia le voy a llamar c sub 2, por e elevado a la lambda por x. Esta es la solución. Reemplazo esta expresión de b en esta expresión ahora. Y me va a quedar d menos lambda por i igual a b, pero b vale c2 por e elevado a la lambda por x. Entonces la solución reemplazo en asterisco, que sería esta expresión. En lugar de b, pongo esta expresión que obtuve, que es la solución de la ecuación homogénea anterior. Bueno, y ahora que tengo una ecuación diferencial de primer orden no homogénea. ¿Por qué digo de primer orden? Porque acuérdense que esto significa la derivada de i. Entonces, ecuación diferencial de primer orden no homogénea, porque está igualada a una función que tiene esta forma. No homogénea. La solución, la habíamos encontrado, la solución general estaba dada por esta expresión. Tiene exactamente la misma forma que la ecuación diferencial de primer orden, pero acá expresamos la derivada en función de la notación ocupando el operador diferencial, pero la solución estaba dada por esta expresión que habíamos llamado C. Entonces, aplicamos la solución dada por 6, por la fórmula 6, que la tengo acá. En este caso, Q de X es justamente toda esta forma, toda esta expresión. Bueno, entonces me va a quedar I va a ser igual a la constante C, que le voy a llamar C1, por E elevado, y tenemos acá, porque para coeficiente constante me queda esta forma, por E elevado a la raíz menos A por X, que en este caso sería a la lambda X, porque acá la raíz es positiva, más E elevado a la lambda X por la integral
d elevado a la menos lambda por x por la q de x, y q de x es C2 por e elevado a la lambda por x diferencial de x. Muy bien, esto se puede escribir como C1 por e elevado a la lambda por x más e elevado a la lambda por x, y acá se multiplican los exponentes y me va a quedar e elevado menos lambda más lambda e a la 0 por la constante C2, que la voy a poner acá, diferencial de x. Pero a la 0, esto es 1, o sea que me queda C1 por e elevado a la lambda por x más e elevado a la lambda por x por la integral. Me faltó acá C2 del diferencial de x. La integral del diferencial de x es x. Entonces me queda que la solución de la no homogénea es C1 por e elevado a la lambda por x más e elevado a la lambda por x por C2 por x. Si saco factor común e elevando a la lambda por x, me quedaría C1 más C2 por x factor e elevado a la lambda por x. Y la solución entonces tiene asociada con la exponencial correspondiente a la raíz múltiple, en este caso doble, un polinomio que tiene esta forma, C1 más C2 por x por e elevado a la lambda por x. Y esta sería la solución de la ecuación homogénea cuando las raíces son iguales, en este caso una raíz doble. Cuando una raíz es doble. ¿Por qué doble? Porque en este caso, como la ecuación diferencial es de segundo orden, hay dos raíces, pero en este caso coinciden, son iguales. Lambda 1 igual a lambda 2. En ese caso se hizo una raíz doble. Pero lo mismo puede pasar si tenemos una raíz, una ecuación diferencial de quinto orden. Aparece la derivada quinta. En ese caso tendría 5 raíces. Supongamos que 3 son distintas, pero hay una que es doble, bueno, aparecería un término de esta manera. O si todas las raíces son iguales, aparecería un polinomio en este caso. Fíjense que el orden, el grado del polinomio es un grado menos que el de la ecuación diferencial de segundo orden. Aparece un polinomio de primer grado, un grado menos. Si fuera una ecuación diferencial de tercer orden y aparecen las raíces triple en este caso, aparecería un polinomio asociado a un grado menos, o sea, de segundo grado. Aparecería este término más C2 por X más C3 por X al cuadrado. Bueno, eso vamos a ver con un ejemplo. Hasta ahí tenemos entonces la solución de la ecuación homogénea. Ahora veamos la solución de la ecuación no homogénea, que sería igualado al segundo miembro, que nosotros le habíamos llamado igualado a, acá, igualado a f de x. Ahora, ¿ah? Hoy trabajamos con la ecuación homogénea igualada a 0 y hallamos ya la solución. Ahora vamos a ver qué pasa ahora para hallar la otra parte de la solución que depende de la excitación, de la f de x. Bueno, entonces hallamos la solución de la ecuación no homogénea. Es decir, y segunda más a por i' más b por i igual a f de x. Y de vuelta ahora aplicamos el operador diferencial, con lo cual me queda d segunda por i más a por d por i más b por i igual a f de x. Saco factor común i y me queda d cuadrado más a por d más b
por i igual a f de x. Y habíamos visto que este polinomio ahora, que ahora está en polinomio en D, pero tiene las mismas raíces porque son los mismos coeficientes que el polinomio lambda. Entonces se llama la ecuación característica y admite todas las reglas de los polinomios. Una de ellas es factorear este polinomio. ¿Cómo puedo factorear este polinomio? Bueno, expresándolo en función de sus raíces. De sus raíces, que van a ser de 1 y de 2. Entonces, este polinomio va a ser d menos d1 por d menos d2 por i igual a f de x. Y voy a tener que d menos d2 por i va a ser igual a 1 sobre d menos d1 por f de x. Y habíamos visto que esto tiene la misma forma que el operador integral que habíamos visto hoy, que era 1 sobre d más a, aplicado a una función, equivale a estas acciones sobre la función. A e a la menos a por x por la integral de e elevado a la a por x diferencial. Entonces vamos a resolver esto de esta manera, pero ahora fíjense, yo tengo d menos de 1, donde d1 es una de las raíces del polinomio d. Y acá yo tenía d más a. Esto lo puedo expresar, dijimos, como d menos la raíz. ¿Se ve? Entonces, acá, aplicando esta fórmula, resuelvo como e elevado a la de 1 por x por la integral de e elevado con el signo cambiado, así como está la raíz positiva, porque si no estaría un signo más acá. Entonces, con signo cambiado lo pongo como menos de 1 por x por la f de x diferencial de x. Resuelvo esto y tengo otra nueva función acá. Y por último digo que i va a ser igual, pasa este 1 sobre d menos d2 aplicado a todo esto que me quedó acá, que era e elevado a la de 1 por x por la integral de e a la menos de 1 por x por f de x diferencial de x. Y de vuelta, este operador integral aplicado ahora a toda esta nueva función, lo voy a resolver como e elevado a la de 2 por x por la integral de e elevado a la menos de 2 por x por todo esto. Diferencial de x otra vez. Y acá puedo hacer alguna cuentita y sería por e elevado de 1 menos de 2, como se puede aplicar la ley de los exponentes, me quedaría de 1 positivo menos de 2, saco factor común por x, por la integral de elevado a la menos de 1 por x, por f de x, por diferencial de x, dos veces, digamos, o diferencial de x por diferencial. Y acá tengo la solución, y acá sí le tengo que sumar más la constante c de integración. Esta sería la solución de la ecuación de segundo orden no homogénea. Que se llamaba integral particular. Muy bien, la solución general va a ser la función complementaria, que era la solución de la ecuación homogénea, función, acá está mal escrito, complementaria, más la integral particular, que era la solución de la no homogénea. Es decir, que la solución va a ser C1 por e elevado a la lambda 1 por x más
C2 por E elevado a la lambda 2 por X, más toda esta expresión. Estas raíces son las mismas, pero ¿por qué lo llamamos de otra manera? Porque tiene otra interpretación. Acuérdense que D no es que está multiplicando a la función X, sino que significa una acción sobre la función, significa la derivada, o el diferencial de Y sobre el diferencial de X. Bueno. Ahora vamos a hacer un ejemplo, antes de hacer la generalización. Como ejemplo, resolver la ecuación diferencial, o hallar la solución de la ecuación diferencial, y segunda, de segundo orden, más 5 veces por I' más 6 por I igual a E a la 4. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para hallar la solución de la ecuación homogénea, sería I segunda más 5 veces I' más 6 por I igual a 0. Esto nos llevaría a tener I segunda. O sea, sabemos que la solución viene dada por la exponencial C por E elevado a la lambda X, que reemplazado en la ecuación diferencial la tiene que satisfacer. Entonces, si la solución es igual a C por E elevado a la lambda por X, decimos que I segunda va a ser igual a C por E por lambda al cuadrado por E elevado a la lambda por X, e I' va a ser igual a C por lambda por E elevado a la lambda por X. Reemplazando la ecuación diferencial me va a quedar lambda segunda más 5 veces lambda más 6 veces todo esto que multiplica a C por E elevado a la lambda por X igual a 0. Por lo cual tengo la ecuación característica que es lambda segunda más 5 veces lambda más 6 igual a 0. No sé si se entendió esta parte, pero a pesar de que directamente pueden reemplazar por D, pero el concepto, acuérdense que es distinto. Entonces lo que hago es saber que la solución viene dada como una exponencial, y si esto es así, reemplazo la I, la derivada primera y la derivada segunda en la ecuación, que tienen esta forma, con lo cual aparece la ecuación característica, en este caso de segundo grado. Esta es la ecuación característica. En lambda. Bueno, las raíces son lambda igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado que es 25, menos 4 por 1 por 6, o sea, menos 24, todo sobre 2. Y esto es igual a menos 5 más menos la raíz cuadrada de 1, que es 1 sobre 2. Con lo cual tengo menos 5 más 1 es menos 4 más 2, es menos 2, y menos 5 menos 1 menos 6 dividido 2 es menos 3. Entonces acá tengo raíces reales y distintas. La solución de la ecuación homogénea va a estar dada por C1 por E elevado a la menos 2X más C2 por E elevado a la menos 3X. Y la solución de la ecuación no homogénea, que sería I segunda más 5 veces I' más 6 veces por I igual a E elevado a la 4X, la obtengo, ahora sí utilizando el operador D, con lo cual esta ecuación diferencial sería D cuadrado por I más 5 D' por I más 6 por I
igual a e a la 4x, ¿de dónde? D cuadrado más 5d más 6, todo esto que multiplica ahí, tiene que ser igual a e elevado a la 4. Y fíjense que es la misma ecuación característica, nada más que en d, que tiene otro significado. Acá lambda era yo propongo la solución como la exponencial de la forma c por e elevado a la lambda por x. Si esto es así, reemplazándola tiene que satisfacer, con lo cual me queda que si esto es solución de la ecuación diferencial, es porque lambda es raíz de esta ecuación característica de segundo grado. Bueno, las raíces van a ser la misma, va a ser de 1 igual a menos 2 y de 2 igual a menos 3. Entonces expreso este polinomio en D en función de sus raíces, que va a ser D menos menos 2, con lo cual me quedaría D más 2 por D más 3 por I igual a E a la 4X. Y voy a ir pasando de a 1. Entonces tengo D más 3 por I va a ser igual a 1 sobre, esto pasa como D más 2, aplicado a la función E a la 4X. Y esto, por lo que vimos antes, va a ser E elevado a la menos 2 por X, por E elevado a la 2X, por E elevado a la 4X, diferencial de X. Bueno, entonces, esto me va a quedar como E elevado a la menos 2X por la integral de E elevado a la 6X diferencial de X. Esto es igual a E elevado a la menos 2X. Acá tengo D más 3 por I. Y en el segundo miembro tengo E elevado a la menos 2X. Y esta integral es de la forma E a la 6X dividido 6. Bueno, 6 menos 2 me quedaría un sexto por E elevado a la 4X. Muy bien, y ahora tengo el I igual. Este factor que está multiplicando pasa dividiendo D más 3, que multiplica a esta función que es un sexto por E elevado a la 4X. ¿Cómo se resuelve esto? Como lo veníamos viendo el operador integral. Sería E elevado a la menos 3X. Acuérdense que esto es D menos 3. Por la integral de E elevado a la 3X con signo cambiado, por un sexto por E elevado a la 4X diferencial de X. Y esto es E elevado a la menos 3X por la integral de un sexto, que lo voy a poner acá fuera de la integral, y 4 más 3, la integral de E elevado a la 7X diferencial de X. De donde iba a ser igual a E elevado a la menos 3X sobre 6, y esta integral es de la forma E elevado a la 7X sobre 7 más la constante C de integración. 7 menos 3, E elevado a la 4X. Y 6 por 7, 42. Entonces, la solución general que es la suma de la solución C1 por E elevado a la menos 2X más C2 por E elevado a la menos 3X más E elevado a la 4X sobre 42 más la constante. Esta sería la solución general, la suma de la solución que se llama función complementaria más la integral particular. Ahora, ¿cómo hallamos para encontrar una solución donde los valores de C1 y C2 ya están definidos? Ahí necesitamos aplicar las condiciones iniciales en la solución general.
las condiciones iniciales para hallar C1 y C2. Bueno, ahora tendríamos que ver la generalización. Seguramente vamos a tener que hacer una reunión más. No sé si tienen alguna pregunta porque ahora vimos para la ecuación diferencial de primer orden, después para la ecuación diferencial de segundo orden, y ahora vamos a hacer la generalización para una ecuación diferencial de orden n. Si no tienen alguna pregunta, profe, ¿puede enfocar bien la última hoja? Ah, esta es la última hoja. ¿Sea más grande? Yo puse acá abajo, a ver si se llega a leer, dice, la solución general es la suma de la solución de la ecuación homogénea o función complementaria más la solución de la integral particular, que es la solución de la ecuación no homogénea, sea igualada a una función del segundo miembro. Bueno, y ahora digo, ¿cómo hallamos los valores de C1 y C2? Bueno, tengo que aplicar las condiciones iniciales acá, en la solución general para hallar los valores de las constantes, estas constantes que están acá, C1 y C2. Y eso lo van a hacer en el práctico directamente, van a ver, le va a quedar un sistema de dos ecuaciones. Fíjense que acá tengo C1 y C2. Como la ecuación diferencial era de segundo orden, la solución general viene en función de dos constantes. Necesito dos condiciones iniciales para hallar los valores de C1 y C2. Cuando hallo y reemplazo acá C1 y C2, ahí se llama la solución particular. ¿tá? Ahí van a ver en el práctico que van a armar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas van a ser C1 y C2. Eso lo van a ver ya en el práctico. Yo lo que vimos acá es un ejemplo de cómo hallo la solución general nada. Bueno, ahora entonces vamos a la generalización, que sería la solución de ecuación diferencial lineal ordinaria de orden n con coeficiente constante. Ah, vamos a tener que ir con esta otra. Me parece que no quería más. Ecuación diferencial. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la ecuación diferencial lineal de orden n ahora con coeficiente constante. Y la ecuación diferencial va a tener esta forma. O sea, sería la derivada de i, la derivada de orden n, con respecto a x n veces. Y esto lo vamos a indicar como in, la derivada de orden n de i con respecto a x. ¿tá? Entonces va a ser la derivada de orden n menos 1 de i con respecto a x n menos 1 veces y así sucesivamente, pero lo vamos a utilizar con esta notación. I a la n menos 1, que pongo entre paréntesis, que no significa que es i elevado a la n menos 1, sino la derivada de orden n menos 1. ¿tá? Entonces va a ser la de i de orden n más la constante que va a ser a su 1 por la derivada de orden n menos 1 de i, más la constante a su 2 por la derivada de orden n menos 2 de i, más, y acuérdense, es una i de x, ¿no? Una función, más a por n menos 1 por i' más a su n por la i, y esto va a ser igual a la f de x. Una ecuación diferencial de orden n, porque aparece la derivada de orden n, lineal, porque tanto la función como su derivada de distintos órdenes está elevado a la primera potencia,
No me aparece acá esto elevado al cuadrado. Y no homogénea porque está igualada a un segundo miembro y con coeficiente constante. Todos estos valores, A1 igual a 2, etcétera, etcétera, igual a sub n, igual a constante. Bueno, entonces tenemos que hallar primeramente la función complementaria, que era la solución de la ecuación homogénea. Planteo la ecuación homogénea, va a ser la derivada de orden n más A1 por la derivada de orden n menos 1, más A2 por la derivada de orden n menos 2, más A sub n menos 1 por I' más A sub n por I, y esto igual a 0. La solución, si las raíces son distintas, va a tener esta forma: I igual a la sumatoria de C sub I por E elevado a la lambda sub I por X, con I variando de 1 a N. Esta sería la solución de la ecuación homogénea si todas las raíces son distintas. Muy bien. Si aparece una raíz múltiple, la solución debida a esa raíz múltiple, eso era que todas las raíces lambda sub I son distintas. Si todas las lambda sub I son distintas. Si aparece una raíz de orden de multiplicidad mayor, por ejemplo, una raíz múltiple, lambda sub P, vamos a llamarla así, que sería de orden de multiplicidad P, la solución sería, aparece el polinomio C1 más C2 por X más C3 por X al cuadrado más C sub P por X elevado a la P menos 1 por E elevado a la lambda sub P por X. Aparece este polinomio asociado a la raíz múltiple. Ahora, la solución general va a ser esta forma, debido a todas las raíces distintas, más la C sub 1 más C sub 2 por X más C sub 3 por X al cuadrado más C sub P por X a la P menos 1 por E elevado a la lambda sub P por X más, y acá aparece la sumatoria, pero nos vamos a poner de P más 1 hasta completar N, ya que aparece una raíz de orden de multiplicidad P. De orden desde P más 1 hasta N, hasta completar todas las raíces. Esta era la solución entonces de la ecuación homogénea. Ahora hallamos la solución de la ecuación no homogénea. Con lo cual nos queda que I, para lo cual aplicamos el operador D, con lo cual la ecuación me va a quedar D a la N más D a la N menos 1 por A sub 1 por I más A sub 2 por D a la N menos 2 por I más A sub N menos 1 por D por I más A sub N por I igual a la F de X. Saco factor común I y me quedaría D a la N más
a sub 1 por d a la n menos 1 más a sub 2 por d a la n menos 2 más a sub n menos 1 por d más a sub n, todo esto que multiplica ahí, igual a la f de x. Y ahora, este polinomio en d, que tiene n raíces, lo tengo que expresar factoreado. Fíjense que la i, ahí si esto pasa dividiendo, me quedaría 1 sobre d a la n más a sub 1 por d a la n menos 1 más a sub 2 por d a la n menos 2 más a sub n menos 1 por d más a sub n aplicado a la f de x. Y este sería el operador integral, pero de orden n ahora. Así como hoy teníamos el operador integral de orden n. Se puede factorear porque dijimos que cumple todas las normas y las reglas de los polinomios y tiene de 1, de 2, así hasta de n raíces. Entonces, cada uno de estos expresados en función de sus raíces, lo vamos a escribir de esta manera. D sub n, d menos d sub n menos 1, d menos d sub 2, d menos d sub 1 aplicado a la f de x. Y cada uno de estos factores, esto se puede escribir de esta manera, 1 sobre d menos d sub n por 1 sobre d menos d sub n menos 1 por un punto suspensivo, 1 sobre d menos d sub 2 por 1 sobre d menos d sub 1 aplicado a la f de x. ¿Y esto cómo lo resuelvo? Como el operador integral que veníamos viendo anteriormente. Punto suspensivo por 1 sobre d menos d sub 2, y este primer operador aplicado a la f de x es e elevado a la de 1 por x por la integral de elevado a la menos de 1 por x por f de x diferencial de x. Ahora tengo que aplicar 1 sobre d menos d sub 2 aplicado ahora a toda esta nueva función. Y esto sería 1 de menos d sub n por 1 sobre d menos d sub n menos 1 por e elevado a la de 2 por x por la integral de e elevado a la menos de 2 por x aplicada a toda esta función diferencial de x. Y esto que está acá, pongo dentro del corchete, que sería e elevado a la de 1 por x por la integral de e elevado a la menos de 1 por x por f de x diferencial de x. Acá puedo hacer una cuentita y sería e elevado a la de 2 por x por la integral de d1 menos de 2 por x por la integral de e elevado a la menos de 1 por x por f de x por diferencial de x dos veces. Bueno, y así sucesivamente habría que hacer hasta agotar todos los factores de la forma 1 sobre d menos de 1, aplicado a esta, así sucesivamente hasta llegar al último. Y ahí tendríamos la solución y que nos quedaría e elevado a la d sub n por x por la integral d elevado a la d sub n menos 1 menos d sub n factor x, punto suspensivo,
Y tendría esta última parte e elevado a la de sub 2x por e elevado a la de 1 menos de 2 por x por la integral de e elevado a la menos de 1 por x por f de x diferencial de x a la n. Y ahí terminaría, entonces esta sería la solución de la ecuación inhomogénea, que era igualada a f de x, que se llama también integral particular. La solución general, acuérdense, va a ser la suma de sumatoria de c sub i por e elevado a la lambda sub i por x, con i variando de 1 a n más toda esta parte que está acá, que vamos a escribir punto suspensivo, por f de x diferencial de x a la n. Y esta sería la solución general. Aparecen estas constantes, van a ser n, con lo cual necesito n condiciones iniciales para encontrar los valores de C sub i. Cuando encuentro los valores de esta constante C sub i, la solución que obtenga se llama ahí sí la solución particular, donde las condiciones iniciales se aplicaron en la solución general para obtener los valores de estas constantes que llamamos C sub i. Esta sería la parte que se llama función complementaria, que es la solución de la ecuación homogénea, y esta es la otra parte de la solución que se llama integral particular, que sería la solución de la ecuación no homogénea. La suma de las dos me da la solución general. Bueno, con esto terminaríamos ya el tema 8. Faltaría una partecita que sería si todas las raíces son distintas y simples. ¿Se acuerdan que las raíces simples eran, si todas tenían de orden de multiplicidad 1, que la solución, en este caso de la ecuación no homogénea, toma una forma particular? Pero no sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver ahora. De todas maneras, este método que estuvimos haciendo recién, que se llama el método de iteración, sirve siempre, porque el otro solamente sirve cuando todas las raíces son simples, si no, no corresponde porque no hay una... No es, al final, lo que se podría simplificar aplicando fracciones simples, no se puede hacer, por lo tanto, no correspondería realizar ese método si todas las raíces no son simples. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. En todo caso, esa partecita la vemos cuando comenzamos el otro tema, porque no sé cuántos minutos nos quedan acá, si alguno, cuántos minutos nos quedan. ¿Alcanzaron a ver bien? ¿Todos necesitan tomar alguna? Si nos quedan unos minutos, podemos terminar esa parte. Si alguno, ¿no será que nos quedan 10 minutos? Sí, yo creería que sí, porque si no, no hubiera aparecido ya el cartelito. Bueno, entonces, si todas las raíces son simples, de 1, de 2, de 3, etcétera, son simples, quiere decir que el orden, que son todas raíces distintas, porque el orden de multiplicidad es 1, y igual a 1 sobre d a la n, perdón, sí, d a la n más a sub 1 por d a la n menos 1, más a sub 2 por d a la n menos 2, más a sub n menos 1 por d más a sub n, todo esto aplicado a la f de x,
se puede escribir como, o sea, todo este factor que está acá, se puede escribir, lo voy a escribir acá porque no me alcanza el tiempo, como A sub 1 sobre D menos D sub 1, una de las raíces, más A sub 2 sobre D menos D sub 2, más A sub I sobre D menos D sub I, más A sub N sobre D menos D sub N, por la f de x. Acá me queda I. Esto es cierto, acuérdense, si todas las raíces son simples. Con lo cual, multiplicando toda esta expresión, yo tendría A sub 1 por 1 sobre D menos D1 aplicado a la f de x, más A sub 2 por 1 sobre D menos D sub 2 aplicado a la f de x, más A sub I sobre por 1 sobre D menos D sub I aplicado a la f de x, más A sub n por 1 sobre D menos D sub n aplicado a la f de x. Cada uno de estos términos, 1 sobre D menos D sub 2 aplicado a la f de x, 1 sobre D menos D sub I aplicado a la f de x, lo resuelvo con las exponenciales como estuvimos haciendo anteriormente. Con lo cual me quedaría la sumatoria de A sub I por 1 sobre D menos D sub I aplicado a la f de x, con I variando de 1 a n. Y esto, con las exponenciales, sería sumatoria de A sub I, que es una constante, por E elevado a la D sub I por X, por la integral de E elevado a la menos D sub I por X, por f de X diferencial de X, con I variando de 1 a N. Entonces me queda que la integral particular se puede resolver directamente así, donde A sub I es una constante que ahora vamos a ver cómo la calculamos. Siempre integramos la misma función. Muy bien, ¿y cómo hacemos para hallar el valor de la constante A sub I? Bueno, venimos acá y vemos que esta expresión en función de sus raíces sería 1 sobre D menos D1 por D menos D2 por D menos D sub I, punto suspensivo, por D menos D sub N. Y esto es lo mismo que dijimos, A sub 0 sobre D menos, perdón, A sub 1 sobre D menos D1, más A sub 2 sobre D menos la raíz de 2, más A sub I sobre D menos la raíz de sub I, más punto suspensivo, y acá vamos a poner A sub n sobre D menos la raíz de sub n. Y nosotros queremos ver de qué forma podemos ir calculando las constantes A sub I, todas que van a ir acá, A sub 1, A sub 2. Entonces, si yo multiplico ambos miembros por D menos D sub I, yo estoy queriendo hallar con qué expresión voy a calcular A sub I, multiplico entonces por D menos D sub I, y acá también multiplico todo por D menos D sub I. Y todos los términos van a quedar multiplicados por D menos D sub I, excepto con este que se va a simplificar. D menos D sub I se va a simplificar con D menos D sub I. Pero todos los otros términos van a estar multiplicados por D menos D sub I. ¿Y qué va a pasar acá? D menos D sub I se va a cancelar conjuntamente este D menos D sub I que tengo expresado en función de sus factores, acá el denominador. Todos los otros términos van a quedar. Y ahora tomo el límite A sub I, va a ser igual al límite con D tiendiendo a justamente D sub I. Acá,
como todo va a estar multiplicado por d menos d sub i, todos estos términos van a ser nulos, excepto este que al haber simplificado me va a quedar a sub i, que es lo que yo escribí acá. Y acá lo que voy a hacer es reemplazar el valor de d por d sub i. Este que me indeterminaba el denominador se canceló con esto, o sea que no hay problema, va a ser 1 sobre d menos d1, d menos d2, punto suspensivo, no va a estar d sub i por d menos d sub i. Con esta expresión voy a calcular cada uno de los coeficientes o constantes que van acá en el numerador. Ahora, esta descomposición de este operador de manera de la suma de fracciones simples o fracciones parciales, como se les suele llamar, solamente es así si todas las raíces son simples. Si no, no corresponde hacer esta fracción simple. No se corresponde que esto se escriba de esta manera, con lo cual ya no se puede aplicar esta forma. Tiene que ir al método iterado. Bueno, ahora sí ya completamos con lo que nos faltaba el pedacito de la unidad 8, así que mañana van a poder resolver la parte de la serie de resolución de ecuaciones diferenciales utilizando el operador diferencial. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. Yo, bueno, ahora tengo que subir la unidad 8. Ya tengo grabados los videitos de la unidad 6. Voy a ver si hoy ya tengo los links y los voy a poner en el aula virtual de la unidad 6, que irán aplicando algunas propiedades que habíamos visto cuando hice los ejemplos. Me quedaría subir ahora la unidad 8 al aula virtual, y bueno, después la 9 y la 10, vamos a ver cómo andamos con esto. Pero con esto ya terminaríamos como para que avancen con la otra guía de trabajos prácticos. ¿Alguna pregunta? Pues ya se va a cortar esto, ¿eh? Ay, no sé si me están escuchando o se trabó. Bueno, entonces si no tienen preguntas, hasta acá, con esto terminamos ya la unidad 8 completa. Mañana tienen el práctico, van a aplicar esto para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizando el método del operador diferencial. Yo ahora tengo que pasar esto en limpio, más lo anterior que habíamos visto, para subir el tema 8, ahora la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de Laplace y por el método del operador diferencial. Todo eso está pendiente. Sí, voy a subir al aula, pero cuando tengo que pasar en limpio todo esto, incluso lo de las clases anteriores también. Sí, voy a subir al aula. Hasta ahora está completo, está hasta la unidad 7. Y lo que sí voy a agregar ahora, que ya es de la unidad 6, explicando un poquito la propiedad de linealidad. Linealidad, traslación de la imagen, traslación de la función, y alguna otra propiedad que hice unos videos para que ustedes tengan para consultar. Sí, esto tengo que subir todo en el aula virtual porque con esto completamos la unidad 8, con esto se termina la unidad 8. Bueno, el miércoles entonces continuamos y mañana en el práctico van a poder aplicar todo esto. Bueno, hasta luego. ¿Sabes qué? Me siento